Buenas tardes, jovencitos del quinto año de secundaria, semana 37, en la institución educativa 3721 Santa Rosa. Vamos a trabajar la parte de estadística. Reflexionamos sobre el impacto del aislamiento social en el cuidado del ambiente a través de datos estadísticos. Reconocemos la importancia del uso de herramientas tecnológicas utilizando medidas de localización. Desarrollando la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Yo soy su profesora Angélica Pérez Escobar. Propósito de aprendizaje: representar las características de una población mediante las medidas de tendencia central y medidas de localización, leer e interpretar y realizar inferencias de tablas y gráficos, así como de diversos textos a partir de los cuales produces nueva información, combinar y adaptar procedimientos para recopilar, organizar y representar datos, así como para calcular las medidas de tendencia central y de localización, plantear y contrastar afirmaciones o conclusiones sobre las características de una población, justificar con ejemplos usando sus conocimientos estadísticos. Situación número 1. Calidad del aire en Lima durante cuarentena alcanzó niveles que recomienda la OMS. Esto lo plantea en la plataforma el día 3. Veamos, el Ministerio del Ambiente, MINAM, informó que la capital peruana registró niveles saludables en su calidad de aire debido a la inmovilización social por el estado de emergencia declarado para combatir la propagación del coronavirus. Durante los días de cuarentena, la naturaleza ha tenido un respiro, ¿ya? Y es evidente la mejora. Esto lo demuestran mediciones realizadas por el MINAM, que indican que la calidad del aire en Lima alcanzó niveles que recomienda la Organización Mundial de la Salud, algo que no pasaba hace mucho. El gráfico muestra la comparación de las concentraciones promedio diarias del material particulado, ¿no? De las partículas en el aire, ¿no? Material particulado en el aire de un distrito de Lima. Al parecer es San Juan del Urigancho. La parte A dice: lee e interpreta el gráfico describiendo la comparación de las concentraciones promedio diarias del material particulado de los 3 últimos años, ¿no? A ver, calcular las medidas de tendencia central de los valores registrados durante el mes de marzo del 2020 e interpretarlas. Proponga alternativas, dice la parte C, proponga alternativas de solución para ayudar a mantener la calidad del aire ahora que ya estamos volviendo a la normalidad. Bueno, esta es la tabla que presenta la plataforma, así tal cual, ¿no? Y tiene su título, nos observamos las barras celestes, las barras anaranjadas y la línea roja, y bueno, cada una se supone que corresponde a los datos mencionados. Sin embargo, no hay una leyenda, ¿correcto? Entonces, así como está, es de repente caer en una especulación el tratar de hacer una interpretación. Es menester tener un poquito más de información. A ver, veamos esa información o completar esta información a continuación. Bien, para dar solución a la parte A, donde nos indican leer e interpretar el gráfico describiendo la comparación de las concentraciones promedio diarias, ya del material pues particulado en el ambiente, ¿no? En los últimos 3 años. Bueno, como te dije, esta es la gráfica que se observa en la plataforma. Sin embargo, en líneas pequeñas debajo del gráfico, bueno, hay un enlace dentro de la información que sigue brindando en la plataforma. Hay un enlace y, bueno, definitivamente que no se puede resolver esto si no vas al enlace. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es ir al enlace. ¿Por qué? Porque la leyenda que justifica los colores propuestos en las barras que dan la información ya está así en el documento del CENAMI, ya bastante más claro, ¿no? Entonces hemos traído la información aquí
al respecto de la leyenda. Entonces, ahora sí se puede entender que las barras celestes, ¿no?, están mencionando las lecturas en promedio ya de las partículas en el aire en el mes de marzo del 2018. Así entonces, lo referido al 2019 en el mes de marzo corresponden a las barras anaranjadas, ya, y los niveles pues de las partículas, de las micropartículas, son la lectura que corresponde a marzo del 2020, lo que está pues en línea roja. Ya, y también ahora sí comparamos, ¿no?, las barras y podemos ya ir observando pues estos niveles de concentración. Nos dice entonces el título, que es la comparación de las concentraciones promedios, ¿no?, de estas micropartículas, ¿no?, en la estación San Juan del Lurigancho, durante el mes de marzo de los años 2018, 2019 y 2020. Así entonces, con la leyenda podemos empezar a dar una interpretación y dar respuesta a los que nos solicitan. Antes también hay que mencionar que, precisamente como observas, no se ha medido todos los días estos niveles de concentración. Por lo que se observa está en el eje X, ¿no? A ver, en el eje X está señalado ya los niveles de concentración. No, en el eje X está los días del mes de marzo, los 31 días del mes de marzo. Y la concentración, los niveles de concentración ya están graficados en el eje Y. Es entonces allí que nosotros podemos observar, y con esta información también importante que aparece en la página de CENAMI, ¿no?, podemos tomar en cuenta el detalle muy importante de que en marzo del 2018 se tuvo la mayor cantidad de lecturas, ¿no? Los días 6, 18, 19, 20 y 21 no se tomaron lecturas en cuanto al 2018. El 31 de marzo tampoco se tomó lectura. Estamos hablando de las barras celestes. En cuanto a las lecturas tomadas ya respecto de la concentración de las micropartículas en el aire, en el 2019 solamente se tomaron lecturas desde el día 22 hasta el día 31, como registran aquí las barras que observas ya en el año 2000, en marzo del 2019. Ahora, en marzo del 2020 sí hubo una lectura, ¿no?, desde el día 2, ¿ya? Y este informe está hasta el día 23 de marzo, ¿sí? Entonces, los días que no aparecen, entonces ten en cuenta, no han sido tomadas las lecturas en estos 3 años. Bueno, vamos a tratar de dar respuesta acá, ¿no? Entonces podemos decir que del gráfico se puede señalar que durante marzo del 2018 se registran 6 superaciones al estándar de calidad ambiental, ¿no? El ECA diario, ¿no? Son 50, y así lo dice la línea esta amarilla, ¿no? Entonces observamos que hay superación del estándar de calidad ambiental. Los niveles de concentración superan lo permitido, digamos así, ¿no? Entonces, en marzo del 2019 no se registraron las superaciones en estos 10 días que fue solamente la lectura, ¿no? No hay línea anaranjada que haya superado estos niveles. Bueno, ahora, al respecto del año 2020, año atípico, debido a la pandemia, la lectura pues se observa un considerable descenso, ¿no?, en cuanto a la concentración de micropartículas, lo que significa que tenemos más aire limpio, ¿no? Entonces decimos, ¿no?, en lo que va de marzo del 2020 tampoco se registraron superaciones al estándar de calidad ambiental, ¿no? Entonces, en adición a ello, a partir del segundo día del aislamiento social incluso, ¿no?, podemos decir ya que se han registrado valores igual o por debajo de los 10 microgramos por metro cúbico, ¿sí? Entonces, cada vez hemos ido
teniendo un aire mucho, mucho más limpio, y los niveles de diferencia entre un año y otro son bastante considerables, si te das cuenta, ¿no? Hemos tenido full contaminación durante el 2018. El 2019 no podemos decir que bajó necesariamente porque tenemos pocas lecturas. Sin embargo, las lecturas que hay sí hay una considerable descenso respecto de su día correspondiente del año anterior, ¿no? Pero la baja de concentración de estas micropartículas que contaminan el ambiente sí, pues ha ido totalmente a la baja, y eso debido al confinamiento, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que para responder la pregunta A. La situación B nos indica: calcula las medidas de tendencia central de los valores registrados durante el mes de marzo de 2020 e interprétalas. Bien, al respecto del gráfico, nosotros vamos a calcular la media aritmética, la mediana y la moda, ya conocido por ti. Entonces, lo primero que tenemos que verificar, si nos hablan de marzo de 2020, son las lecturas de ellos mismos, de esos días, ¿no? Para el segundo día 2, porque aquí inician la lectura el día 2, 14, el día 3, 16, y así. Cada día hemos sacado la lectura aquí en la parte superior para poder tener la evidencia de trabajo y que puedas hacer tus operaciones, que son sencillas, ¿no? Bien, para la medio promedio ya sabes que las lecturas correspondientes, ¿no?, las vas a sumar, todas las sumas y las divides entre cuánto, entre cuántos días, entre 22 días. ¿Por qué 22 días? Porque fueron 22 días los que se han tomado la lectura correspondiente al marzo de 2020, recuerda, ¿no? Eso es lo que nos han pedido, marzo del 2020. Muy bien, para la media aritmética, al hacer la sumatoria, esta sale 311. Dividimos entre el total, que son 22 lecturas, y eso nos da un 14,13 como medida promedio para el nivel de concentración de partículas en el ambiente, de micropartículas en el ambiente. Ya para la mediana, sabes que tenemos que ordenar nuestros datos, y eso fue la idea también de tenerlos aquí. Ya para ordenar los datos tenemos entonces, ya, a ver, para la mediana tenemos las lecturas 14 y 15, ¿no? El promedio de 14 y 15 entre 2, 14,15, ¿no? Esa vendría a ser nuestra mediana. Y en cuanto a la moda, bueno, en cuanto a la moda, el dato que más se repite es 16, por lo visto, 16, la lectura de 16 micropartículas por metro cúbico. Bien, la letra C nos pide proponer alternativas de solución para ayudar a mantener la calidad del aire ahora que ya estamos volviendo a la normalidad, ¿sí? Bueno, lo que primero que podríamos hacer es reducir, ¿no?, el parque automotor, es decir, reducción o control del uso de vehículos motorizados, ¿no? Y se ve, no sé si has tenido oportunidad de transitar por el centro de Lima o por las calles más contaminadas o los sitios más contaminados de Lima. Bueno, ahora se ve también bastante flujo de bicicletas, ¿sí? Entonces ha reducido. Si bien es cierto, mucho se redujo los niveles de concentración de estas micropartículas durante el confinamiento. Ahora que las personas están volviendo a salir, parece que ha habido también una elevación en este nivel de concentración, ¿no? Y está aumentando ya las partículas nocivas para el medio ambiente, ¿no? Pero por lo menos hay mucha gente que está utilizando bicicletas. Eso es positivo para el aire, pues. Ahora, tenemos también que consumir productos ecoamigables, ¿no? Hay que reducir, por ejemplo, el uso de aerosoles, ¿no? Y tomar, pues, un estilo de vida más saludable, ¿no? Reducción del plástico podría ser otra opción.
Bien, antes de continuar vamos a ver lo que corresponden a las medidas de posición. Hemos hecho las medidas de tendencia central, hemos hecho las medidas de dispersión en semanas anteriores. Ahora nos toca ver algo sobre las medidas de posición. A ver, ¿qué son las medidas de posición? Las medidas de posición relativa se llaman en general cuantiles. ¿Qué son los cuantiles? Los cuantiles son valores de la distribución que la dividen en partes iguales, es decir, en intervalos, que comprenden el mismo número de valores. Los más usados son los cuartiles, los deciles, los percentiles. Bien, ¿qué son los cuartiles? Son 3 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Son un caso particular de los percentiles. Bueno, el primer cuartil es el menor valor, que es mayor que la cuarta parte de los datos. El segundo cuartil viene a corresponder al dato de la mediana, es el menor valor, que es mayor que la mitad de los datos. ¿Ya? El tercer cuartil es el menor valor, que es mayor que 3/4 partes de los datos. A ver, ¿cómo se entiende eso? Más que las palabras, creo que entiendes con los dibujos. Bien, toda la unidad o todo el conjunto de los datos está dividido en 4 partes. Para ello se han hecho, como observas, entre comillas, 3 cortes. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. O primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Cuando yo quiero dividir el todo en 4 partes, hago 3 cortes. O en todo caso divido en 3. La primera parte, que corresponde al primer cuartil, viene a ser al primer 25% de la cantidad de datos. El segundo cuartil, ¿por qué coincide con la mediana? Porque estamos dividiendo justo en el 50%, estamos dividiendo en 2 aquí, ¿no? Y el tercer cuartil viene a ser las 3/4 partes, es decir, coincide con el 75% de los datos, ¿ya? A ver. Para calcular estas medidas de posición tenemos formulitas. En realidad las formulitas no son varias, es una sola, sin embargo varía en cuanto a lo que necesites calcular. Si vamos a hablar de cuartiles, esta viene a ser la forma. Ya, esta viene a ser la fórmula. ¿Y qué es lo que yo debo prestar atención? A este numerito, al 4. Cuartil, 4. Si cuartil es 4, cuando me hablen de decil, a ver, cuartil es 4. Decil, 10. Percentil viene a ver 100. Entonces vas a observar a continuación que para los cuartiles simplemente es la misma fórmula dividida entre 4. Para los deciles, que viene de 10, es la misma fórmula, pero divididos aquí entre 10, ya no es 4, sino 10. Y para los percentiles, voy a dividir entre 100, ¿ya? Pero no te preocupes, vamos a hacer ejemplos. Veamos simplemente la leyenda. Recuerda que si son cuartiles, K debe valer 3. ¿Por qué 3? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Como te dije, 3 cortes para generar 4 partes, cuartil. LI, límite inferior del intervalo donde se encuentra el cuartil que necesito. FI corresponde a la frecuencia absoluta del intervalo donde está el cuartil que necesito. Ya, el FI menos 1, la frecuencia acumulada del intervalo anterior donde está, ¿no?, el cuartil pedido. Y la A, ¿qué cosa corresponde? A la amplitud del intervalo donde está este cuartil que piden, y N viene a ser el número total de datos. Bien. De los deciles. En estadística descriptiva, el concepto de decil refiere a cada uno de los 9 valores que dividen un grupo de datos, clasificados con una relación de orden en 10 partes iguales. El todo, como te dije, en este caso de los deciles, se divide en 10 partes iguales, ¿ya? Y de manera tal que cada parte representa un décimo de la población, o en todo caso el 10%, ¿no? En resumen, los deciles son cada uno de los 9 valores que dividen un conjunto de datos en 10 grupos con iguales efectivos.
son los 9 valores que dividen a la serie de datos en 10 partes iguales. Lo vemos en el cuadrito de mejor manera, ¿no? Cada uno de estos cortes, entre comillas, ya te dije, ¿no? Se denomina decil. Y son 9 cortes, porque se necesitan 9 cortes, o se necesitan 9 deciles, para dividir al todo en 10 partes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Cada una corresponde al 10%, ¿no? 10%, y aquí hay otro 10%, por eso es 20, 10% más, por ello es 30, 10 más, por eso es 40, y hasta 100%. La formulita, te dije, es similar a la anterior, solamente que en la división, ya, aquí en la división para encontrar la posición donde está este intervalo con el que vamos a trabajar, corresponde a la división entre 10 cuando hablamos de deciles, 10. Veamos, al surtir la fórmula nos damos cuenta que el valor de K solamente puede ser del 1 al 9, ¿ya? Del 1 al 9, porque podemos hallar solamente 9 deciles, del 1 al 9. El LI viene a ser el límite inferior del intervalo donde se encuentra el decil. La frecuencia absoluta acumulada del intervalo donde está el decil, el FI mayúscula. El FI menos 1 corresponde a la frecuencia acumulada del intervalo anterior donde se encuentra el decil que buscamos, ¿ya? Y la A corresponde a la amplitud del intervalo donde se encuentra el decil, y esta N corresponde al número total de datos, esta N pequeñita, donde está multiplicándose por el valor de K. En cuanto al percentil, el percentil es una medida de tendencia central usada en estadística que indica, una vez ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones en un grupo. Ya, por ejemplo, el percentil 20 es el valor debajo del cual se encuentra el 20% de las observaciones. Según nuestro gráfico, a ver, todo tenemos que estamos dividiendo, mejor dicho, al todo en 100 partes, ¿correcto? Haciéndole, entre comillas, 99 cortes, ¿no? Bueno, a ver. Vamos, entonces tenemos ya que cada una de estas partecitas corresponde a un percentil, ¿ya? Sigamos con la formulita. Tenemos que el percentil es igual al límite inferior más la amplitud que multiplica a el valor posición, que viene a ser Kn sobre 100, y esta es la diferencia, ¿no?, con las otras fórmulas, ya menos la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior donde está el percentil que buscamos, y en el denominador menciona nuestra fórmula la frecuencia absoluta acumulada del intervalo donde está el percentil pedido menos la frecuencia anterior, ¿no? A corresponde a la amplitud y N corresponde al total de datos. Sin embargo, para entender mejor, vamos a hacer ejemplos. Veamos, vamos a resolver ejemplos. Recordamos que para reconocer las medidas de posición necesitamos tener la tabla de distribución de frecuencias. Así entonces, en un primer momento vamos a calcular el cuartil 3, vamos a calcular el decil 2 y vamos a calcular el percentil 55. ¿De qué grupo de datos? Teniendo en cuenta, a ver, esta tabla de distribución de frecuencias que nos han dado, tengo los datos agrupados de un grupo de estudiantes por edades. Tenemos edades de 30 a 39
45 y son 13 estudiantes. Tenemos 7 estudiantes que tienen edades de 35 a 40. Tenemos edades de 45, de 40 a 45 años de edad. Tenemos 12 personas. Tenemos de 45 a 50 años tenemos 23 personas y tenemos de 50 a 55 años de edad 14 personas y de 55 años de edad a 60 tenemos una sola persona. Al sumar todo, entonces tenemos una muestra, tenemos el grupo en nuestros datos en general son 60. Bien, entonces ya tenemos el valor n, 60 personas. Ahora tenemos que verificar cuál es el valor k. Por si acaso, el valor k está dado, de acuerdo a lo que nos piden, es el cuartil 3. Al ser el cuartil 3, entonces, ¿cuánto vale k? K vale 3. Así tenemos que vamos a hallar el cuartil 3 tomando en cuenta nuestra fórmula. Bien, entonces para no hacer los cálculos engorrosos, primero se calcula el valor posición. ¿Con qué intervalo voy a trabajar? ¿Dónde se encuentra mi dato preciso? A ver, K por N sobre 4, eso es entonces el 3 por 60 entre 4. K es 3, 60 es N y entre 4 porque la fórmula así lo indica cuando es cuartil. Tenemos entonces 3 por 60 entre 4, eso nos sale 45. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La posición 45 en mi tabla ya ubico en la columna que corresponden a las frecuencias absolutas acumuladas. Aquí tenemos entonces el dato 45. El dato 45 aparece en mi tabla, ¿correcto? Si aparece en mi tabla, entonces no tengo mayor problema para responder. Si el dato aparece directamente en la tabla, nos damos cuenta que el cuartil 3 corresponde al dato superior del intervalo. Dato inferior, 45, dato superior, 50. Entonces, el cuartil 3 viene a ser 50, jovencitos, ¿ya? El cuartil 3 viene a ser 50. Ahora, ¿cómo calculamos el decil 2? Vamos a ver, el decil 2. Vamos a tomar en cuenta nuestra tabla de distribución de frecuencias y según su formulita, cuando nos hablan de decil, lo único que varía en la fórmula es que ya no divido entre 4 como el cuartil, sino entre 10. El resto es similar. Vamos a completar nuestros datos entonces. Habíamos dicho que nuestro n, ya, a ver, el n corresponde a 60, eso ya lo habíamos visto. El n corresponde a 60. A ver, n igual a 60, ¿ya? El valor k corresponde entonces, ya no corresponde a 4, perdón, ya no corresponde a 3, sino corresponde a lo que vamos a encontrar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Decil 2, entonces k vale 2. K vale 2. Hallando entonces tenemos primero la posición, corresponde a K por N sobre 10, sería 2 por 60 entre 10. Eso nos da el valor 12. El valor 12 lo buscamos en nuestra tabla. ¿En dónde? En la columna de las frecuencias acumuladas. No está, pero marcamos dónde podría ubicarse, es decir, dónde debería estar. Entre el 10 y el 22. Aquí debe ubicarse el 12. Entonces hacemos una pequeña marca allí para tomar en cuenta los datos del intervalo donde voy a trabajar. Bien, entonces si 12 se ubica en este punto, ya, la frecuencia absoluta del intervalo anterior al decil que yo deseo ubicar, ya, si el decil correspondería a este punto, a este lugar, entonces el decil anterior, ya, la frecuencia absoluta anterior, entonces tendría que ser 10. Y la frecuencia absoluta acumulada vendría a ser 22, ¿correcto? 22. El límite anterior, entonces lo que yo tengo que verificar es este intervalo. Es este intervalo. Con este intervalo voy a trabajar.
¿correcto? Entonces repetimos, el anterior viene a ser 10, la frecuencia absoluta acumulada vendría a ser 22, el límite anterior tendría que ser 40 y el límite superior tendría que ser 45. Entonces 45 menos 40 corresponde al intervalo, a la amplitud del intervalo. Tendría que ser 45 menos 40 y eso es 5. Teniendo todos los datos, lo único que hago es surtir mi fórmula, ¿no? El decil 2 está dado por 40, ¿ya? 40, límite inferior, más 5, que es la amplitud, multiplicado por esta diferencia, ¿no? El valor posición, que es 12, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo del decil. Entonces sería 12 menos 10 y debajo sería la frecuencia absoluta acumulada, sería 22 menos la frecuencia anterior, que sería 10. Bien, simplemente realizamos estas operaciones. No te olvides que primero debes hacerlo del paréntesis, luego la multiplicación y último la adición, y entonces tendríamos esto. 40 más, ¿cuánto es el resultado de esta sustracción con la multiplicación con el 5? Sería 0,83. Por lo tanto, el decil 2 tiene que ser 40,83 como resultado. Ahora, el cálculo de percentil 55, todo está en que debes responder a la fórmula. Si tenemos tus datos, ya sabías, N60, hemos cogido la misma tabla, ¿ya? Y el valor K, en este caso, ¿cuánto vale K? Nos piden el percentil 55, el percentil 55. A ver, entonces vamos a ver que K vale 55. Lo anotamos aquí, K vale 55 y realizamos los cálculos de acuerdo a la fórmula. Primero, la posición donde nos encontramos, en qué intervalo, en qué parte de nuestra tabla. A ver, tenemos el K por N sobre 100, ya sería 55 por 60 sobre 100, eso nos da 33. ¿Dónde se ubica 33? 33 se ubica entre 22 y 45. Por aquí está el 33, entonces marcamos, ya, marcamos que por ahí debe estar el 53 en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, este vendría a ser el intervalo con que voy a trabajar. Este vendría a ser el intervalo con que voy a trabajar. Ya, así entonces el límite inferior es 45, el límite superior es 50, ya para los datos que nosotros tenemos. Bien, la frecuencia absoluta acumulada anterior vendría a ser 22, la frecuencia absoluta FI mayúscula vendría a ser 45, el límite inferior vendría a ser este 45 de acá y el límite superior es 50, bueno, eso no usamos en la fórmula, y la amplitud sí, la amplitud viene a ser 50 menos 45 y eso es 5, simplemente surtimos la fórmula y hacemos operaciones. 45 más 5 es igual, 45 más 5 multiplicado por 33 menos 22 sobre 45 menos 22, haciendo operaciones, eso nos sale finalmente, no te olvides la paréntesis primero, multiplicación, adición última, el percentil 45 vendría a ser 47,39. 47,39. Bien, el cálculo de tus operaciones acá no es difícil, el tema está en que pongas atención a la ubicación del intervalo, ¿ya? Toda vez que nos da dónde podremos trabajar, ¿no? Si el intervalo, mejor dicho, si la posición se encuentra directamente en la tabla, entonces ya es el límite inferior, el límite superior el que nos da respuesta, no hay problema. Cuando no se encuentra, ahí es que tenemos que aplicar la fórmula. Pero la fórmula también es sencilla porque si bien tiene varios datos, es la misma fórmula para todo. Lo único que varía es la parte del denominador en la parte de el cálculo de la posición. Es mecánico, jóvenes, no es difícil.
Bien, el día 4 nos plantea la siguiente situación. Durante el aislamiento social, algunos hemos estudiado de manera virtual y otros hemos trabajado de manera remota. En este contexto, Internet y las herramientas tecnológicas han jugado y juegan un papel muy importante. Roberto es estudiante y cuenta con información en una tabla sobre el uso del servicio de Internet a través del teléfono celular según grupo de edad. Esta es la tabla que nos presenta la plataforma. Nos dice a continuación si el gobierno regional decide otorgar un bono a los estudiantes cuyas edades se ubican por debajo del decil 3. Deberá tener en cuenta el uso de las medidas de localización. Bueno, al parecer plantean esta situación que involucra el uso de las medidas de localización para poder entender en todo caso quiénes serán beneficiados, cómo van a entregar este tipo de bono, ¿no? Entonces vamos a dilucidar esto que, ojo, está respondido, está resuelto en la plataforma también. Sin embargo, aquí hemos traído un resumen. Como nos hablaban de el decil 3, vamos a presentar lo que la plataforma también ha solucionado. Ya, a ver, vamos a dar un poquito el detalle utilizando la fórmula, el cálculo del decil 3 para los datos respecto de las edades y sus frecuencias. A ver, la posición vendría a ser K por N sobre 10. ¿Ya? El K es 3, el N viene a ser 436, ¿ya? 436, todo eso entre 10, vamos. Sería 3 por 436 entre 10 igual a 1308 entre 10, eso me da 130 sobre 8, aproximando 131. Ahora, la tabla también está aquí al detalle para ubicar la clase decil, es decir, dónde vamos a encontrar nuestro decil. Ya hay que señalarlo, acá está, con los datos para surtir la fórmula, ¿sí? Entonces el decil 3 sería 12 más 6, que es la amplitud, 18 menos 12. Ahora, ¿por qué recuerda, 131, ¿dónde se ubica? Se ubica después del 67, porque no está en la tabla, después del 67, pero antes, ya estamos más o menos por aquí, antes del 149, ¿no? Entonces sería 12 más 6 menos 131 menos 67, ¿no? 131 menos 67, que es la frecuencia anterior, ya, sobre la frecuencia absoluta o en todo caso esta sustracción, ¿no? La fórmula es similar, FI menos FI menos 1 acumulada, entonces vendría a ser 149 menos 67. ¿No? Este 149 menos 67, ¿cuánto nos da? A ver, 82, justo este valor, ¿no? Justo este valor, corresponde a la frecuencia absoluta también, ¿no? O sea que la fórmula también puedes utilizar la otra, ¿no? Sobre frecuencia absoluta, sobre 82, es igual. 12 más 6 multiplicado por 64 sobre 82. Veamos. Al hacer los cálculos simplemente sería 12 más 4,68, que es el resultado de la división y multiplicación. Entonces el decil 3 sería 16,68. En todo caso, utilizar el valor aproximado, el decil 3 sería 17. Ahora, ¿eso cómo corresponde a la interpretación? De acuerdo a lo definido, el decil me divide ya en 10 partes al todo, ya a la totalidad de mis datos. Y si me hablan del decil 3, me está hablando del decil 3, aquí está, 30%. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos acá? Dice, el bono correspondería a los estudiantes cuyas edades son menores o iguales a 17 años. ¿Sí? Dado que el decil 3 corresponde a 17, sería 17 años menores o hasta 17 años, ¿no? Sería la respuesta. Y está, como te repito, en la plataforma. Ahora nos dice, en base al ejemplo, resuelve las siguientes preguntas. ¿Qué edades tienen el 40% de la población de menor edad que usa el servicio de Internet a través del teléfono celular?
Bueno, como observamos, de todas maneras nos están hablando de, 40%. ¿Eso qué significa? Que al todo tenemos que partirlo, ¿no? En determinada cantidad para verificar el 40%. A ver, ¿cómo hacemos eso? Tenemos nuestros datos, le hemos añadido la frecuencia absoluta, ¿no? A ver, vamos a iniciar observando lo siguiente, ¿no? Si nos hablan del 100%, lo hemos dividido en deciles, a ver, en 10 partes, ¿ya? Vamos a verificar por deciles por qué nos hablan del 40%. Entonces, esto sería el cuarto decil, ¿ya? El decil 4. A ellos corresponde el 40% menor, ¿no? En la población de menor edad, ¿no? El 40% menor. Vamos. Entonces, a la posición K por N sobre 10, eso ya hemos resuelto en otro momento. Entonces, 4 por 436 tendría que ser 4 por 436 sobre 10, y ello me da un total de, 1744 entre 10, eso es 174,4, eso es aproximando 174. Ahora, este 174, ya sabes, lo buscamos en la tabla. 174 estamos dando, entonces, pasado del 149, ya, y antes del 400, del 243. Entonces, este es la clase donde va a estar mi decil. Este es el intervalo con que voy a trabajar, ¿ya? Entonces, de aquí saco mis datos. No te olvides, el 18 es el límite inferior, el límite superior tendría que ser 24. Veamos. Entonces, vamos a calcular el decil 4. Haciendo mis operaciones, ya tenemos el límite inferior, sería 18, la amplitud sería 6, porque 24 menos 18 es 6, y arriba sería 174, lo que hemos hallado acá, menos 149, y debajo sería la frecuencia absoluta 94, que es lo mismo que decir 243 menos 149, ¿no? 243 menos 149. Bien, entonces el decil cuarto sería 18 más 6 multiplicado por 25 sobre 94. No te olvides hacer esta división primero, multiplicado por 6, y ello me quedaría 18 más 1,62. Eso es en total 19,62, o en todo caso 19,6. Este vendría a ser el decil 4, ¿no? La edad vendría a ser 19,6. A ver, ¿cómo respondemos? Tienen 19,6 años de edad el 40% de los estudiantes, y que están usando el servicio de internet a través del teléfono celular. Corresponde a esa cantidad. Bien, por último, en la parte B, el municipio de la provincia donde vive Roberto está otorgando un bono de apoyo para seguir estudiando a las personas cuyas edades se ubican por debajo del quintil 2. Nos indican quintil 2. Entonces, si Roberto tiene 18 años, ¿será beneficiario de este bono? A ver, veamos. Nos hablan de quintil 2. ¿Qué cosa quiere decir quintil 2? Bueno, para empezar, que han dividido el todo en 5 partes. Entonces, verificando si son 5 partes, corresponde a que cada parte sea, si todo es el 100%, cada parte es el 20%. Así entonces, los quintiles vienen a ser las divisiones o los límites, en todo caso, quintil 1, quintil 2, quintil 3 y quintil 4. A nosotros nos hablan del quintil 2. Entonces, a él es al que vamos a calcular, tomando en cuenta nuestros datos de la tabla, ¿ya? Entonces la posición sería aquí K por N sobre 5. Quintil, 5, ¿no? Entonces 5 partes. Bien, entonces sería el K vale 2, porque hablan de quintil 2, ya por el total N 436 sobre 5. Entonces tenemos, calculando simplemente tus operaciones, 872 sobre 5, 174,4. Y eso es simplemente 174. Pero recordamos que nosotros ya hemos visto esa cantidad. En todo caso, verificando, tenemos que, a la hora de hacer nuestras operaciones, a ver, serían la clase
¿Ya? ¿Cuál sería la clase? Si tenemos 174, entonces estamos hablando de pasando el 149 y tomando en cuenta antes de 243. Entonces, este sería la clase o el intervalo con el que vamos a trabajar. Haciendo nuestros cálculos, a ver qué sucede. Haciendo nuestros cálculos tenemos entonces 18 más 6, que viene a ser la amplitud. Sería en todo caso 174 menos 149 sobre la frecuencia absoluta, 243 menos 149, eso es 94. Tenemos acá como frecuencia absoluta 94. Tenemos entonces al resolver 18 más 6 sobre 25 sobre 94. Al calcular tenemos 18 más 1,2, pero esto ya lo hemos hecho. Entonces que el quintil 2 es 19,6. ¿Esto a qué corresponde, jóvenes? Que si ustedes se dan cuenta, a ver, tenemos entonces que el quintil 2 corresponde al decil 10. ¿Cómo vamos a responder entonces? De acuerdo a nuestra tabla, tenemos el decil 4 corresponde al quintil 2. Claro, pues si tenemos acá el decil nos divide en 10%, el decil 4, estamos hablando del 40%, y acá también 20 más 20 son 40%. Es por ello la equivalencia, ¿no? Entonces el decil 4 equivale al quintil 2. Bien, respondemos, dicen los beneficios o los beneficiados con el bono son aquellos que tienen una edad menor a 19,6 años y Roberto al tener 18 entonces logra acogerse a este beneficio. Muchas gracias, jóvenes. Será hasta nuevo video. Cuídense mucho.